Estamos aquí de nuevo, cambiamos de tercio y recibimos ya a Alberto Jiménez, presidente del Grupo Casa Verde. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Encantado de estar aquí. Bueno, nos encanta a nosotros también que estéis aquí. Siempre es un lujo tener a profesionales que hablan de salud con trabajos tan importantes como el que hace Grupo Casa Verde. Hoy vamos a hablar de algo más que salud, pero no vamos a desvelarlo todavía a los telespectadores, ya habrá tiempo, tenemos minutos. Y lo que sí me gustaría es que antes de comenzar nos dieras un apunte de qué es Casa Verde para aquellos telespectadores y telespectadoras que todavía no os conozcan. Casa Verde es una empresa familiar alicantina. Nació aproximadamente hace unos 20 años. Empezó en el mundo de las residencias de mayores. Actualmente tiene 9 residencias distribuidas en Madrid, en Extremadura y en la Comunidad Valenciana. Y desde el año 2001 abrió una línea estratégica que son los hospitales de rehabilitación neurológica, especialmente del ictus, la enfermedad que para muchos es la enfermedad del siglo XXI. En este momento el grupo tiene 3 hospitales en distintas partes de España, 3 clínicas ambulatorias y tenemos muy pronto tendremos la noticia de poder construir un 4º hospital un poco más al norte de España. Esto es un poco, en resumidas cuentas... Un resumen muy resumido, porque detrás del Grupo Casa Verde hay mucho trabajo, hay una gran plantilla de profesionales, hay fundaciones, hay investigación, en fin, tocáis todas esas ramas que permiten abordar vuestro trabajo desde un punto de vista multidisciplinar. Decíamos que íbamos a hablar de algo más que salud y decías tú hace un momento que el ictus se ha convertido en el mal del siglo XXI. Antes de meternos en ese tema, a mí me gustaría, ya que has hablado del ictus, pues contarle a los telespectadores y telespectadoras que nos vean la importancia de actuar rápido cuando sucede esto. Sin duda que es muy importante. El tiempo es vida cuando hablamos del cerebro. El ictus es una enfermedad, como hemos dicho antes, que para muchos le llaman ya la enfermedad del siglo XXI. Tiene una gran prevalencia, ha incrementado en los últimos 10 años casi un 20%. Se espera en los próximos 10 años otro 20% más. Es necesario prepararse para afrontar esta enfermedad. Y hay que prepararse en distintas fases. Primero, en la de cuidarse. Claro. Los factores de riesgo del ictus son evitables o controlables en casi un 80%. Y eso depende de nuestra voluntad. Pues los factores de riesgo son la falta de ejercicio físico, el tabaquismo, el alcoholismo, el estrés, el colesterol, la diabetes. Son todos ellos, o bien que dependen de nuestra voluntad, o bien que podemos controlarlos de forma que no se disparen esos niveles y no produzca el ictus, que de producirse rápidamente hay que ponerse en contacto con el 112, no ir a un hospital, sino llamar al 112, se activa el código ictus, viene una ambulancia a recogerte y ya la ambulancia te lleva al hospital que está de guardia con la unidad de ictus, habiendo avisado que te espera el neurólogo en la puerta. Somos buenos, lo hacemos bien en términos generales en España. Antes fallecía 1 de cada 3 y ahora fallece 1 de cada 9. Pero igual que somos buenos en la fase aguda, no somos en la de promoción de salud, no nos cuidamos, no hay campañas que nos ayuden a cuidarnos y tampoco somos buenos en las fases de rehabilitación, en las fases posagudas o en las crónicas de seguimiento. Por eso se me olvidó decirte que tenemos una fundación que se llama la Fundación Casa Verde, que constantemente vamos por España haciendo jornadas donde los expertos ponen en valor, ponen encima de la mesa la situación, dónde estamos, dónde fallamos, qué debemos hacer para mejorar y poder cuidar mejor a los futuros pacientes o evitarlos. Alberto, decías que el ictus es el mal del siglo XXI. ¿Qué es lo que está ocasionando esta escalada de casos? Los factores de riesgo que hablábamos antes. Cuando decimos que es la enfermedad del siglo XXI es porque es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda causa en hombres y es la primera causa de discapacidad. Y
e incrementándose ese porcentaje. Eso ha llevado ya a muchos a considerarlo como tal enfermedad. ¿Qué hace que se produzca esa enfermedad? Pues fundamentalmente el modo de vida occidental moderno, ¿no? Sedentarismo, no hacemos ejercicio físico, tenemos mucho estrés, no terminamos de cuidarnos, quizás abusamos o del tabaco, quizás ahora ya menos, del alcohol, no nos controlamos, esa tensión, ese colesterol. Yo creo que esos factores de riesgo son los factores de vida occidental, está haciendo que se esté disparando esta grave enfermedad. ¿Algún signo de alarma al que haya que estar atento? Sí. Si nosotros tenemos a alguien cerca de nosotros que de repente tiene dificultad para hablar, que tiene una debilidad en una parte del cuerpo, que se le tuerce un poco la cara o que tiene un dolor intenso, cualquiera de esos síntomas, o desde luego dos de ellos, es un signo de que estamos sufriendo un ictus en ese momento. Debemos de llamar rápidamente al 112. Pero quiero decir que no es algo que avise con una semana, con 15 días, no te notas absolutamente nada. Absolutamente es algo nada. Que llega de repente y sin avisar, y lo que hay que estar es preparado para actuar con el protocolo correcto, que es lo que nos va a salvar la vida. Así y tan es. importante como actuar con el protocolo correcto en ese momento en el que estamos sufriendo un ictus es tener una buena rehabilitación posterior cuando ya ha pasado esa etapa de riesgo, porque es lo que nos va a permitir no solamente vivir, sino vivir con una calidad de vida mucho mayor. Indudable. Hemos dicho que es la primera causa de discapacidad. Y es una causa de discapacidad evitable en un porcentaje muy alto. El último estudio que hizo la Fundación Casa Verde, que lo presentó al Gobierno de España, demostraba, a través de un estudio y de un análisis con 157 pacientes, que si una persona que ha sufrido un ictus, que tiene una gran dependencia, va en silla de ruedas, no puede moverse, tiene dificultades para hablar, tiene dificultades para comer, para la deglución. Bueno, pues con esas deficiencias graves, si lo cogemos pronto y le hacemos una rehabilitación intensiva, muy cerca del episodio, en un término de 80 días de estancia media, el 70% vuelve a casa andando o con cuidados mínimos. Pero necesitan esa rehabilitación y no la tienen. Claro. Más del 50% de esas personas no reciben esa rehabilitación y a partir de ahí van a quedar en una silla de ruedas cuando podía haberse evitado. Claro, fíjate, qué importante es saber estas cosas para saber qué hacer, porque es algo, obviamente, de lo que nadie estamos a salvo. Así es. Otro de los males del siglo XXI es el envejecimiento de la población. Algo muy simple, la esperanza de vida aumenta y bueno, pues nacen menos niños, la población envejece. Es una ecuación sencilla, pero digamos, ¿qué incidencia tiene este hecho en el Sistema Nacional de Salud? ¿Y qué cambios deberíamos de hacer en ese sistema para adaptarnos a la nueva realidad? El envejecimiento de la población tiene una repercusión enorme en el Sistema Nacional de Salud, hasta el punto de que si no lo tratamos adecuadamente, si no ajustamos los recursos a la nueva situación social, sencillamente no vamos a poder sostener el sistema, no vamos a poder atender a las personas. El envejecimiento no es algo malo, por sí solo. Que vivamos más años está bien, pero lo que hay que hacer es vivirlos con calidad, con calidad de vida. Para eso, otra vez tenemos lo que hablábamos antes respecto al ictus, políticas de promoción de la salud, presupuestos necesarios para concienciar a la población, y ya desde pequeños también, aquí hay que cuidarse, que nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros. Tenemos un programa en la Fundación Casa Verde que se llama Desafía tu cerebro. Vamos a los colegios y le contamos a los niños de 11 años, de 10 años, esa edad está bien, ¿eh? Sí. ¿Qué pueden hacer con el cerebro? Y ellos juegan y se divierten. Y al final nuestro terapeuta les dice, eso hace tu cerebro, eso y mucho más, pero cuídalo. Claro. Estas políticas, estos presupuestos, campañas de promoción de la salud son necesarias. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque si no tenemos calidad de vida en los últimos años, el gasto que producimos al sistema es tremendo y, como decía antes, no vamos a poder soportarlo. Claro, claro.
esa es precisamente la pregunta que te iba a hacer a continuación, Alberto. ¿Lo vamos a poder resistir si no hay un giro de volante? No, directamente no. Pero además esto no es un no hipotético, un no dialéctico, retórico para empezar a ponernos en marcha. No, es que hay que ponerse en marcha ya. El Sistema Nacional de Salud está muy enfocado a la fase aguda, a la solución de ese problema urgente y agudo. Es lógico, sí. porque es lo que en principio presiona más en el momento. Claro. Pero eso hace, y España es una buena prueba, que seamos buenos. Trabajamos mucho esa fase aguda, estamos consiguiendo muy buenos resultados en todos los campos. Pero eso supone una mayor supervivencia, mayores años después de esas enfermedades, claro, que tenemos que llegar con calidad de vida. Y eso exige cambiar el foco del Sistema Nacional de Salud y enfocarlo en, primero, promoción de salud para evitar la enfermedad, segundo, en las fases posagudas, buenas convalecencias, buenas rehabilitaciones que te permitan recuperarte, y luego también importante la fase crónica, donde la atención primaria, los médicos de atención primaria, enfermeras, puedan seguir al paciente sabiendo, por ejemplo, el ictus, el 30% que ha sufrido ictus volverá a reagudizar, volverá a tener otro ictus. Pero si lo seguimos de cerca en esa fase crónica, si estamos atentos a sus constantes vitales, a sus cambios de situación, podemos adelantarnos a la crisis y evitarla. Trabajar en todo ese aspecto, promoción, fases posagudas, convalecencias, rehabilitaciones, cronicidad primaria, es fundamental para asegurarnos una mejor calidad de vida y, por tanto, menos gasto, porque la salud es un círculo virtuoso. Claro. Más salud, menos gasto. Claro. Eso es completamente cierto. Estamos concienciados de lo que cuentas, deduzco que nos falta, pues precisamente que desde la sanidad pues nos incentiven a cuidarnos, nos incentiven a estar informados de lo que tenemos que hacer en cada momento y de lo importante que es preservar nuestra salud. Pero ahora mismo, que quizá falta un poco ese empujón, ¿estamos más concienciados que hace 20 años o seguimos igual o peor que hace 20 años? Yo creo que seguimos prácticamente igual. Es verdad que las administraciones públicas en sus labores de salud pública deben hacer presupuestos de promoción de salud, pero también tenemos que concienciarnos nosotros por nosotros mismos, por nuestra propia salud, que debemos de cuidarnos y debemos de hacer ejercicio. Claro. Se hace más ejercicio físico, pero, por ejemplo, igual que España es el segundo país del mundo en envejecimiento, donde hay más envejecimiento, y será el primero del mundo dentro de unos 15 años aproximadamente, pues ese dato, que es verdad, no va acompañado de calidad de vida. Los últimos años nosotros no somos buenos en calidad de vida. Hace poco la Organización Mundial de la Salud alertaba en España de los niños que están con sobrepeso, claro, que comen de una manera no sana. Esto luego traerá problemas. Claro, nos cuidamos lo suficiente y no vamos a mejor. Tenemos que prestar mucha atención a eso. Es cierto, es importante la alimentación como un factor de riesgo y como un factor preventivo también, si se lleva una buena alimentación. Fundamental la alimentación. Parece verdad que estamos más concienciados, pero en realidad no es así. En realidad no es así. Ponemos el ejemplo de los niños, ¿no? Los niños españoles cada vez son más gorditos y eso tiene que ver mucho con la conciliación familiar, social, claro, el trabajo, la comida rápida. Pero bueno, por ejemplo, lo que no puede ser es que lo bueno sea todo lo peor, lo malo para la salud. Quizás habría que trabajar con empresas de alimentación para que hicieran algo muy agradable y muy rápido también de comer, pero que esté bien. ¿Por qué le encantan las hamburguesas a los niños? Les vuelven locos. Y no me quiero meter con el mundo de las hamburguesas. Pero es que hay otros productos que, si los trabajamos bien, los podemos hacer atractivos al niño y pueden ser más sanos. Por ejemplo. Bueno, la verdad es que, Alberto, ha sido un placer hablar contigo, como siempre, porque, bueno, además, como decíamos al principio, del trabajo todo ese trabajo que hay detrás, pues siempre que venís nos ilustráis sobre problemas que están
encima de la mesa y hoy hemos ido un poquito más allá, un problema grande que tenemos sobre la mesa y que necesitamos de todo el apoyo de las administraciones para resolverlo. El domingo hay unas elecciones, esperemos que nos estén viendo y sigan este consejo, vayan por esa vía. Y en todo caso, gane quien gane, cuando hablamos de sanidad hablamos de políticas de Estado. Es necesario acuerdos y pactos que discutan de otros temas, pero lo que es la sanidad o la educación son temas donde hay que convenir grandes pactos de Estado entre todas las fuerzas políticas. No están muy de moda los pactos, pero vamos a pensar que así será. Hay que insistir. Hay que insistir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Nos vamos a publicidad, enseguida continuamos. Hasta ahora.